experimentado alguna vez o muchas veces algo que estaba esperando, algo que Dios o que parecía que era imposible, pero ahí está, ¿verdad? El título de esta prédica se llama Él es mi amigo fiel. Y entre paréntesis yo le puse, y yo soy fiel con Él. Dile que está a tu lado. Y yo soy fiel con Él. No los escucho. Y yo soy fiel con Él. Bueno, me sorprende mucho porque la alabanza tuvo mucho que ver con la prédica. Lo que estuvo orando mi esposa, lo que estuvo orando la hermana Rosy, mi hermana Rosy Limón también. Y solamente vamos para la introducción, les voy a mencionar algo que vimos hace 8 días. Y dice, las buenas obras nos traerán la bendición de Dios. Ya de hecho lo subí al grupo, si quieren anotarlo, ahí está en el WhatsApp. Dice, las buenas obras nos traerán la bendición de Dios, siempre y cuando se hagan desde el amor de Dios y a los hombres. Las buenas obras. Ese deseo de ayudar y ser chicos maravilla tiene que ser forjado en nuestra alma por el Espíritu Santo. Ese deseo tiene que estar forjado en tu corazón y en el mío por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea genuino y sin ningún interés mezquino. Si hay algún interés mezquino de por medio, entonces no es correcto ese sentimiento que hay, ¿verdad? Para hacer buenas obras a los hombres. Y pues como hemos estudiado, ¿verdad? Ya hemos estudiado varias formas de escuchar a Dios. Y esto lo menciono porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Varias formas de edificar nuestras vidas. Y hemos visto también que Dios es un Dios que nos escucha y no solo nos escucha, sino nos responde. Ya vimos aquí el testimonio del Señor, ¿verdad? ¿A poco no soy? ¿Verdad que nos responde? Y aunque para esto debemos de hacer ciertas cosas. Y hacer me refiero a quitar de nuestra vida lo que nos estorbe para estar bien. Tenemos que quitar ciertas cosas en nuestra vida para que empecemos a ir por un camino más correcto que el que llevamos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A la lista de Isaías 58 que vimos la prédica pasada, ¿verdad? Y así nuestro corazón se va a regocijar en lo precioso que Él es con nosotros. Todos hemos recibido aquí algo precioso de Dios alguna vez, ¿verdad? Y a veces es económico, a veces es de salud, a veces es de que con nuestros familiares nos arreglamos, ¿verdad? Y pues bueno, si en todo eso hemos avanzado, amados hermanos, y todo esto va muy bien en lo que vimos la semana pasada y en lo que hemos estudiado de cómo escuchar a Dios, una pregunta hoy sería, ¿qué tal estamos tratando a nuestro amigo fiel? ¿Quién es tu amigo fiel? Jesús, ¿verdad? Jesús. Jesús es nuestro amigo fiel, ¿verdad? Y con esta pregunta vamos a saltar a otra que va íntimamente ligada a esta, que es, ¿soy realmente el amigo de la novia? O sea, ¿sí? ¿Cómo está eso? ¿Soy realmente el amigo de la novia? ¿Quién es la novia, hermanos? ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo, ¿verdad? Si amamos a nuestro amigo fiel, ¿somos realmente amigos de la novia? Vamos a ver por qué. Porque fíjense hermanos, Cristo murió por ella y sabe el valor que tiene. Cristo murió por la novia y sabe el valor que tiene, ¿verdad? Por cuanto Él pagó por ella con su propia vida. El costo de que Él amara a la novia fue su propia vida. El costo que te amara a ti y a mí fue su propia vida. El costo que amara a todos los que ves caminando en la calle le costó su vida. Le costó su vida, ¿verdad? Entonces, porque si yo y tú te consideras amigo de la novia, la debo tratar como a la niña de mis ojos, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le piquen el ojo? Así lo pone el ojo y te lo picas y oye, ¿a poco no hasta tan ganas de morderte el dedo?
Se siente horrible. Eso está ahí en Proverbios 7:2 y en Salmo 17:8. Anótenlo. Y fíjate, Proverbios 7:2 y Salmo 17:8. Salmo 17:8. En la pupila que propiamente le llaman la niña de nuestro ojo, a la bolita café, o verde, o gris, como la tengas. Fíjate, al mirar nosotros a alguien, al mirar fijamente a alguien, nos podemos ver reflejados en esa niña, tú y yo. Si tú pones atención, tú te ves reflejado en la niña de los ojos de la otra persona que estás viendo fijamente, ¿verdad? Y esto podemos decir que vamos a tratar a esa persona que le estamos mirando fijamente, como a nosotros mismos, porque nos vemos en esa persona, ¿verdad? Y entonces si tú te ves en esa persona, ¿qué dice la Escritura? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y si es así, que tú amas a tu prójimo como a ti mismo, y prójimo me refiero a todos, tiene que estar a tu lado, a todos, o más coloquial, a tochos morochos, ¿verdad? A tochos morochos. Entonces, si la amo como a mí mismo, ya vimos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hablando del prójimo, también es novia. Yo ayer le preguntaba a un pastor muy amado que tengo, le preguntaba: oye, pastor, la novia es toda la humanidad, ¿verdad? Dice: propiamente sí, pero recuerda que algunos no van a ser salvos, o sea, no se van a ir. Pero propiamente el Señor dijo: bueno, estos para acá no muero, y estos para acá sí muero. Todos somos novia. O los que no han sido pueden llegar a ser, ¿verdad? Porque por todos murió Cristo, ¿verdad? Eso está en Mateo 22, 36 al 40, para los que anotan. Mateo 22, del 36 al 40. Y esta es una pregunta interesante. ¿Golpeamos a la novia? ¿Golpeamos a la novia? Nuestro cónyuge es novia. Nuestro cónyuge es novia. Hablando de que Cristo también pagó por nuestro cónyuge y con su sangre preciosa pagó por nuestro cónyuge. Y no estoy refiriendo nada más a que los varones o los esposos golpeen a las esposas. Las esposas a veces también golpean a los varones, con palabras, con hechos, etc. Por eso la pregunta es: ¿golpeamos a la novia? Y esto lo vemos en 1 Pedro 3:7. Muchos dijeron que no, pero otros dijeron que sí. Porque sí se ve, ¿verdad? Se ve que a veces, gracias a Dios yo no, pero a veces sí golpeamos a nuestro cónyuge, y el cónyuge es novia. Mis hijos son novia. Mis hijos son novia. Claro, ¿verdad? Y entonces tú como padre y yo como... fíjate, tú como padre y yo como madre. Mejor como padres. Como padres no debemos de pasarnos de la autoridad que Dios nos dio sobre nuestros hijos. No debemos de hacerlo. Y no nada más me refiero a ser autoritario de una forma incorrecta, sino a dejar que los niños hagan su santa voluntad, o que no les pongamos atención. Eso es golpear a los niños. Los niños tienen derecho a ser formados en todos los sentidos. Tú tuviste el derecho de ser formado, quizá te formaron o quizá no, pero si ahora tienes hijos, tus hijos tienen el derecho de ser formados, para no ser deformados por agentes externos, ¿verdad? Y eso lo vemos en Colosenses 3:21. Otra pregunta interesante, ¿verdad? Otra pregunta interesante. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se oye bien? Se oye extraño. ¿Sí extraño? Agudos, hija. ¿Mande? ¿Es el micro? ¿Le cambiamos de pila o...? Sí. Ahí. ¿Cuál es el micro?
dije, pero no me acuerdo en dónde. Por aquí debe estar. Bueno, sí, bueno. Bueno, sí, bueno, algunos. Bueno, sí. ¿Ahí se oye bien? Ahí atrás se oye bien todo. Ok. Entonces, ahí está. Perfecto. Nuestros padres son novia. ¿Son novia tus padres? ¿Son novia tus padres? También son novia tus padres. Y dice la Escritura que debemos honrarlos, ¿verdad? Efesios 6:2. Fíjense, les voy a contar una anécdota de un padre. Y para que veamos que tú y yo tenemos la obligación como hijos de Dios de transmitir ese mensaje de salvación a nuestros padres. Entonces, ¿no? Bueno, sí, bueno, ahí está. Gracias. Yo trabajaba con unos hermanos. Yo tenía una depresión muy intensa en ese tiempo y yo estaba muy triste y ya saben cómo es la depresión. Entonces mi hermanita Angie, que la amamos mucho, me habló y me dijo: oye, ¿sabes qué? Que mi mamá está muy mal. Dice, ¿podrías venir a hablarle de la palabra? Ay, así como que dije yo, me está pidiendo ese, yo estoy, ¿cómo? Si estoy mal. Pero Angie estaba honrando a su madre, porque su mamá no conocía de la palabra de Dios. Me dice, entonces, ¿puedes venir? Le dije, sí, Angie. Y ya voy luchando con mi corazón, luchando con un montón de cosas. Y gracias a Dios pude platicar con ella. Y me decía, Angie, es que es muy raro que mi mamá platique con alguien. Y hasta se sentó en la cama la señora. Y ahí estábamos platicando. Entonces le dije, ¿usted desearía tener a Cristo en su corazón? Me dijo, sí quiero. Hizo la oración de fe y al poco tiempo ya Angie nos llamó porque había fallecido. Entonces honró a sus padres. A lo mejor ella no le habló de la palabra, pero sí trajo a alguien que le hablara de la palabra. Eso está en Efesios 6:2, que debemos de honrar a nuestros padres. Aunque parezca a veces que están medio lorenzos, pero tenemos que honrarlos. ¿Sí o no? ¿Quién no dijo, ay, no, mi mamá está loca? ¿Quién no? Ay, no digan que no. Yo sí dije alguna vez. ¿Qué dicen ustedes, pastor? Entonces, y así podríamos seguir llevándonos una lista completa de que tenemos que amar, ¿verdad? Que ejemplos de la novia, ¿verdad? De cómo tratarla. Y esto tiene mucho que ver con el amor a nuestro amigo fiel. Esto de amar a la novia tiene mucho que ver. Él nos ama porque somos su máxima creación. Tú y yo somos la máxima creación de Dios. Y así como Él amó a todo, así como Él me amó a mí y a ti, Él ama a todo aquel que se acerca confiadamente. Él ama a cualquiera que se acerque. Todos tienen y tuvimos la misma oportunidad de acercarnos al trono, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que tratar de forma correcta a esa novia, porque si Él no pone distingos cuando se acercan, ¿quiénes somos tú y yo para decir, ay, a Zuli no le hablo porque me cae re gorda? ¿Verdad? No tenemos el derecho de hacer eso. Tenemos que compartir de la palabra, y es lo menos que podemos hacer por el Señor, porque tú y yo somos salvos. Pero hay mucha gente que no lo es, ¿verdad? A Él le costó la vida. A Él le costó su propia vida para que tú y yo estuviéramos aquí en este lugar. Diga que está a tu lado, a Él le costó la vida. Y tanto es así que Mateo 28:19. Mateo 28:19, anótalo. Fíjate, qué precioso es esto, porque Mateo 28:19 lo citó el Señor Jesús antes de ser ascendido y como última instrucción en vivo. Eso fue lo último que dejó el Señor Jesús como una instrucción en vivo a los apóstoles.
después de ir a la gloria, y no solo porque Él deseaba ver llenas las iglesias. Él no dejó esa instrucción para que las iglesias estuvieran a reventar. Y fíjate, Él no murió en la cruz para ver las iglesias llenas de envidia. Él no murió en la cruz para ver las iglesias llenas de presunciones, de iras, de soberbia, de enojos. Primero mi tiempo, primero mis bienes. Él no murió para eso, ¿verdad? Él dejó una gran comisión para que tú y yo dejáramos de ver por nosotros. Y me estoy refiriendo a un balance. Tampoco nos vamos a echar a la borda por otras personas si nosotros no cuidamos de nosotros mismos primero. Debe de haber un balance, ¿verdad? Y nos centramos en la novia, ¿verdad? Centrarnos en la novia. No ver por mí siempre, sino a ver qué necesidad hay, ¿verdad? Si decimos que Él es nuestro amigo fiel y que siempre Él nos escucha y nos responde, y que venimos a Él con enfermedades, con dolencias, y Él nos sana, es porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Pero recordemos que Él no nos ama más a nosotros que a los que están afuera. ¿O crees o te has preguntado tú, has dicho alguna vez, es que a mí Dios me ama más que a los perversos de allá afuera? No, hermano. Él te ama igual a ti que a los que están allá afuera. Porque Él espera que vengan todos, ¿verdad? Él espera que vengan todos. Y mira, tampoco al Señor no le importa cuánto has estado ahorrando, cuánto tenemos en nuestras cuentas, qué preciosa está la iglesia, que si ya somos teólogos, que si ya subimos al tercer cielo y bajamos, que si la máxima autoridad es el pastor en el mundo de los pastores. Eso no le interesa. Si así hubiera sido, Él hubiera hecho una lista ese día que ascendió como su última instrucción de vivo, y no fue por Zoom, fue directo. ¿Qué les dijo en Mateo 28, 19? Ir y predicar el evangelio a todo el mundo. ¿O qué dijo? Llenen las iglesias, tengan mucho dinero. No digo que no sea importante, pero esa no es la prioridad. La prioridad es que amemos a la novia. Dile que está a tu lado, amemos a la novia. Vamos a leer lo que dice Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. Cuando llegues ahí dices amén. Mateo 28, 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, se postraron a Él, dieron gloria. Pero ¿qué dice a un ladito? Pero algunos dudaban. Todavía algunos dudaban de los 11 apóstoles. No dice quiénes, pero dice algunos dudaban, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, eso subráyalo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Él dio toda esa potestad, Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder sobrehumano es potestad, en el griego exousia. Toda potencia, toda libertad, todo poder, todo símbolo de control, toda influencia, ¿verdad? Toda autoridad, todo derecho me es dado, dice el Señor. Y eso mismo tienes tú y yo, para ir y predicar, ¿verdad? Dice el 19: por tanto, ir, dice allí, subraya esa palabra. Dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? ¿Vas a estar solo? ¿Vamos a estar solos predicando el Evangelio? Claro que no. Pero ahí dice ir. Ir es del griego poreumai. Poreumai. Y dice atravesar. Es una de sus traducciones. Remover, morir. Remover, morir. Andar, apartar. Te dice, si tienes que morir, pues muere, pero predica el Evangelio. Es una forma figurativa. Pero ¿cuántos de nosotros se nos hace pesado tan siquiera decirle a alguien, Cristo te ama? ¿Verdad? Cristo te ama. Dice ir a atravesar, ¿verdad? Entonces, ser o considerar a nuestro amigo fiel tiene mucho que ver con ser verdaderos amigos de la novia. Si es que tú y yo decimos que amamos a nuestro amigo fiel, esto tiene que ver mucho el amor que tú tienes hacia los demás, todos, hacia todos, ¿verdad? Hebreos 10:4 dice por qué. Vamos allá, Hebreos 10:4. Si somos verdaderos amigos de la novia, vamos a ver qué dice Hebreos 10:4. Y aquí vamos a ver cómo es el amor que Cristo derramó en nuestros corazones. Salud. Y fíjate, esto de ir y predicar el Evangelio, ayer fui con mi hermano y siempre anda mofándose de la Escritura, siempre. Y empezó a decir, a ver, eso que de la Virgen y que no sé qué. Yo dije, yo no lo voy a decir porque no estoy como para ahorita estar contendiendo cosas que luego él se le va a la cuiria. Pero ¿qué creen? Su plática iba en serio. Cuando empecé a hablarle de los hijos de María, de los hermanos de Jesús, de las traducciones del verbo, de la palabra conocer, que dice José conoció a María, del significado de esa palabra conocer, que es conocerse íntimamente, se quedó con la boca abierta. A ver, dime más. Y así nos estuvimos como hora y media. Luego nos pidió Uber a mi hermano, 18 minutos, siéntate, vamos a seguir platicando. No, pues que los primos y que la gran comisión, y ese es el punto. Y entonces, ya que vi que faltaban como 8 minutos, le dije, bueno, y todo esto que estamos viendo, esto te puede servir. Todo esto que estamos viendo, que si dices tú que la Virgen, que los primos, que no sé qué, ¿a qué te lleva? ¿Cuál es el punto de esto? No, pues hacer mucho dinero, me dice. Bueno, que hicieras mucho dinero y luego tú estás constituido en espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, dice la Escritura, que se va o regresa con el que lo mandó. El cuerpo regresa a la tierra, pero el alma es eterna. Dije, tu alma es eterna, y después de la muerte, ¿qué vas a hacer? Se quedó frío. Y ya que nos íbamos, dice, no, luego viene para ver la segunda parte de la Biblia. Ya quedó ahí. Y sin detenerme, amado, sin detenerme, yo dije, ¿quieres? Pues ahí te va. ¿Quieres? Ahí te va, ¿verdad? Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
Y dice luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez hecha y para siempre. ¿A quién le costó la vida de la novia? ¿Qué dijo? Quita lo primero para que se establezca lo último. No se haga lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú quieres. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nos dice: ama a tu prójimo? Ay, no, es que me cae rebordo. No trates así a tu esposa, no trates así a tu esposo. Es que me hace enojar. Obedece a tu madre. Ay, es que mi mamá parece que adivina. Todo, quién sabe quién le dice, pero de todo se da cuenta. ¿Verdad? Entonces, amado, si Cristo murió por la novia, entonces si amamos a la novia, la amamos a Él. Porque yo te pregunto, si tienes varios hermanos, ¿qué pensaría tu padre o tu madre si tú desprecias a tu hermano? Dices: oye, no juegues, no es tu hermano, es tu sangre, ¿verdad? Imagínate cuando nosotros despreciamos a alguien, ¿qué piensa el Señor de nosotros? Está tremendo, ¿eh? Vamos a ver 3 puntos rápidamente para poder seguir amando a la novia de nuestro amigo fiel. ¿Sabe? Vamos a ver a Juan el Bautista. Vamos a ver a Juan el Bautista prepara Lucas 1:5. Lucas 1:5. Juan el Bautista anunció a Cristo. Además de ser primo del Señor, no se detuvo en predicar y preparar el camino del Señor, aunque su vida corría peligro, ¿verdad? Lucas 1:5, vamos a ver qué dice. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. O sea, venía de un linaje de sacerdotes, el padre de Juan. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y fíjate, a pesar de que el linaje que pertenece a Juan el Bautista no paró en predicar a Jesús, no lo detuvo su parentesco con él, ni se acomodó primero en su alcurnia o linaje o su renombre ministerial. No se detuvo, ¿verdad? Él salió sin vestidura real en el desierto. ¿Qué decía que tenía? ¿Cómo estaba vestido Juan? Piel de camello, ¿verdad? No traía una vestidura de sacerdote, o de hijo de sacerdote, o de hijo de papi, ¿verdad? Ajá. Dice, sin llevar seguridad en él, hacía lo que estaba profetizado en Isaías. Él fue el verdadero amigo de la novia, a tal punto que él no vio a la iglesia como plataforma o para ser escuchado, ¿verdad? Él predicó 6 meses y después su recompensa, ¿cuál fue? Después de que estaba anunciando, él empezó a predicar en el desierto. ¿Y cuál fue la recompensa de Juan? Morir decapitado, ¿verdad? Su cabeza le cortaron la chomosta. Ahí lo puedes ver también en Marcos 14 del 1 al 12, Marcos 6, 14 al 29 y Lucas 9 del 7 al 9, ¿verdad? Mateo 14 del 1 al 12, Marcos 6, 14 al 29 y Lucas 9 del 7 al 9. Dice, fíjate, Marcos 1, te lo voy a leer. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas.
bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento. Ahí subraya, bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Judea, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Estamos en Marcos 1, del 1 al 6. El 7 dice, fíjate cómo era la predicación de Juan. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. ¿Tenía poder o no tenía poder Juan? Pero tenía más poder Jesucristo, que iba a venir delante de él, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Eso está bien tremendo. Juan tenía un paquete muy duro de predicar al Señor. ¿Por qué? Fíjate, Juan anunciaba un bautismo de arrepentimiento, ¿no? ¿Y por qué? Porque los judíos estaban familiarizados con los lavamientos rituales, ¿verdad? Ahí lo puedes ver en Levítico 11. Detalla los puntos ahí. Los judíos se lavaban todos los días. Fíjate, los judíos se lavaban todos los días porque estaban contaminados. Hacían lavamientos, ¿verdad? Y el lavamiento simbólico y el de purificación estaban entretejidos, ¿verdad?, en las costumbres de los judíos. Era una costumbre para ellos. Un gentil, o sea, uno que no era judío, un gentil era inmundo, ya de faul, porque no era judío, ni se lavaba, ¿verdad? Y además porque no cumplía nada de la ley judía, por eso estaba inmundo. Por tanto, cuando un gentil era prosélito, es decir, que se convertía a la fe judía, fíjate qué interesante, tenía que someterse a tres cosas. Si un judío, o si tú y yo queríamos ser judíos, teníamos que someternos a tres cosas. Una de ellas era la circuncisión, que decían, tienes que circuncidarte, ¿verdad? La segunda, se tenía que ofrecer un sacrificio por él, o sea, un sacrificio de animal para derramar sangre y fuera limpio. No, que ya vimos en Hebreos que eso ya no valía, ¿verdad? Porque estaba necesitado de la reconciliación con Dios y necesitaba la sangre. Y entonces, el tercer punto era someterse al bautismo. El tercer punto para ser judío, que simboliza la purificación de su vida pasada. Eso decían los judíos que era el bautismo, ¿verdad? Por tanto, naturalmente el bautismo no consistía en rociar agua, sino que se sumergieran al agua, ¿verdad? Que se sumergieran completamente. Entonces, fíjate, aquí viene lo interesante. ¿Cómo Juan predicaba a los judíos? Los judíos conocían el bautismo, pero lo sorprendente del bautismo de Juan era que él, un judío, Juan predicando un bautismo del arrepentimiento, estaba pidiéndoles a los judíos que se sometieran a lo que se suponía que los gentiles lo necesitaban y no ellos. Les decía Juan, es que tú tienes que ser bautizado como los gentiles también. Y los judíos se prendieron de la lámpara porque decían, ¿cómo se atreve a decir que yo soy un inmundo? ¿Verdad? Si yo ya cumplí con la ley. Pero no sabían que Cristo había venido y Juan estaba preparando ese camino, ¿verdad? Esto quiere decir, y les demostró que no era la vida judía, sino una vida limpia, lo que realmente agradaba a Dios. No era un lavamiento, no era un sacrificio, sino una vida limpia. Entonces Juan amaba tanto a los judíos
que les predicaba de esa forma, y él sabía que era muy peligroso. Él no puso delante de él su rango social, por decirlo de alguna forma. Que yo venía, mi linaje es de siervos. ¿Cómo crees que yo voy a ir a predicarle allá a los basureros? Eso no le importó a Juan, él fue y predicó. Y no salió con vestidura real. Es que no tengo mis zapatos especiales o mi bolsa que combine con mis zapatos para poder predicar con unción. Yo soy el apóstol, ¿cómo crees que me voy a reunir o me voy a revolver con la iglesia? Si yo soy el pastor aquí, yo solamente tengo la autoridad para echar fuera demonios. Mentira. Alguien muy acertadamente dijo, ¿verdad? Mis familiares dicen, bueno, ella le platicó a sus familiares, es que el pastor dice que yo tengo la misma autoridad que él porque tenemos al mismo Espíritu Santo. Claro que sí. El punto aquí es que ames a la novia como la amó Juan, y no le importó, ¿verdad? No le importó. Entonces, el ejercer tu sacerdocio, tu posición, no tiene que desconectarte del corazón de Dios, porque soy engendrado del Espíritu. Dile que está a tu lado, soy engendrado por el Espíritu. Entonces está claro que esa posición que tenemos no nos debe de separar del amor de Dios, porque me decía mi esposa, porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo me va a separar del divino amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna posición ni de sacerdocio, ni ninguna posición social te debe de separar del amor de Dios, y menos de amar a la novia, ¿verdad? De amar a la novia. Hechos 13:47 dice, te lo leo: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. ¿De qué te ha puesto el Señor? Para hacer luz a los gentiles, hablando de los que no conocen de la palabra, ¿verdad? A fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. El deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces no debo de quedarme callado mientras la maldad, la enfermedad y el caos vociferan. Muchos se están preocupando ahorita de que la vacuna, de que sí me la pongo, de que no me la pongo, de que el coronavirus y que de que no sé qué, y de la economía. Y muchos hijos de Dios están subiendo esos videos sin preocuparse, porque hay gente que se está perdiendo. Enfocan sus fuerzas en cosas que realmente pues no van a hacer que la gente se arrepienta y venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Estamos tan preocupados por la belleza de los templos, por la belleza exterior. No digo que está mal, acuérdense que hay que tener un balance, ¿verdad? Pero debemos de preocuparnos por la novia, por la novia. Hay novia que se está muriendo sin conocer de la palabra. Ayer precisamente hablaba con mi hermana porque mi cuñado está muy mal, y me dice, acaba de fallecer el cuñado de Santiago. Se murió hace 15 días la hermana de mi cuñado, y ahora 15 días después su esposo. La muerte está rondando. Pero ¿qué crees? ¿Quién tiene las llaves de la vida y de la muerte? ¿Verdad? Entonces tenemos poder sobre eso y más, pero hay que ejercitarlo. Queremos ver una iglesia donde se hagan milagros, donde se hagan maravillas, donde haya milagros creativos, donde la fe de cada uno de ustedes sea igual a la de cualquiera. De que no venga uno y te diga y te espantes,
¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Sino que tengas la suficiente autoridad para decir: lárgate de mi casa en el nombre de Jesús, porque no tienes ni parte ni suerte, ni en mi casa, ni en mi cuerpo, ni en mi familia. Hablando como varón, como autoridad de una casa. Le decía a mi hermano: ¿dónde crees tú que se hacen los delincuentes? ¿Dónde crecen las lacras de la sociedad? En la familia. Y por eso siempre ha sido atacada, porque el diseño de Dios es que el matrimonio refleje el cielo en la tierra. Por eso el diablo siempre va a querer venir en contra de la familia y de la desintegración. Por eso les decía, es muy fácil estar en casa y repartir celulares o tabletas a los hijos mientras uno está viendo la tele y los hijos en sus cuartos ahí. Ahorita pues están estudiando con tablets y teléfonos, pero eso no es siempre, amados. Los hijos también son novia. Digan que está a tu lado. Los hijos también son novia y deben de ser instruidos. Otro ejemplo es que no debemos de callarnos ante estas situaciones. Y Pablo y Bernabé, fíjate, Pablo y Bernabé, al estar predicando a los judíos, estos no aceptaron. Dijeron: ustedes están bien lorenzos, porque nosotros no necesitamos eso, porque nos lavamos y tenemos rituales y todos, no necesitamos. Y entonces, ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Híjole, ya no vinieron a la iglesia estos judíos para predicar, pues ya vamos a cerrar mejor. Eso hicieron Pablo y Bernabé. Empezaron a predicarle a los gentiles, a los que sí querían oír. Y ahí fue cuando empezaron el ministerio de Pablo a los gentiles. Se detuvo y de ahí fue tremenda la vida de Pablo, hablando de evangelización, ¿verdad? Hablando de evangelización. Pablo no se detuvo y llevó a cabo Mateo 28:19, ¿verdad? Que te está diciendo y me está diciendo ir y predicar el evangelio. Pablo no se detuvo porque algunos cuantos no lo escucharon, ni a Bernabé. Ellos dijeron: pues aunque me digan loco, yo voy a ir con el de enfrente. Si el taquero de acá no quiere, voy con el otro taquero. Si estos vecinos no quieren, bueno, me voy con los otros vecinos a los que quieran escuchar de la palabra de Dios, ¿verdad? No los detuvo, ¿verdad? El amigo fiel desea una novia sin mancha ni arruga, ¿verdad? Pero también que no esté maltratada ni abusada. Dile que está a tu lado: maltratada ni abusada. Tenemos que ser reproductores de lo que dice la palabra de Dios para poder llegar a esos corazones que aún tienen mucha mancha y arruga, ¿verdad? Y no solo me refiero, fíjate, el tratar a la novia de una forma correcta quiere decir que no abusemos de ella en todos los sentidos. Y hay novia, aún cristianos que ya son salvos pero que están heridos y necesitan de tu cariño, de tu amor y de que tú les hables del evangelio. Hay cristianos que son salvos, bueno, ya son cristianos salvos, pero están heridos y necesitan que tú y yo les amemos, porque dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Quiere decir que hay cristianos que aún estamos o manchados o arrugados, bueno, unos más que otros, ¿verdad? Como te digo, no solo me refiero a los que no han escuchado de la palabra de Dios, sino que algunos se encuentran heridos o con problemas sin resolver, a los que ya son hijos pero que necesitan más amor, ¿verdad? Y tú y yo somos esos que vamos a ayudar a los inconversos y a los conversos. No podemos olvidarnos, porque Javier ya tiene a Cristo, ya creemos que no necesita más. No sabemos lo que Javier tiene en el corazón, que aún está estorbando
decimos, pues que se arregle, ya es hijo de Dios. Él viene por una iglesia sin arrugas y sin mancha, ¿verdad? Escuchaba yo un pensamiento que decía: cuando tú, chava, vas y dejas tu pantalón blanquito ahí bien padre a la tintorería y te lo regresan con una mancha y arrugado, ¿a poco se los aceptas? ¿Qué dices? No, a mí me lo entregas como me lo deja mi esposa, si no, no. ¿Sí o no? Planchadito y sin mancha. Esa es la mentalidad que debemos de tener tú y yo con la iglesia, con la novia, ¿verdad? No vamos a resolver el problema de todos, pero vamos a ser esos instrumentos de justicia. ¿Cómo sabes tú lo que siente tu esposa? Si está triste hoy, si amaneció sacada de onda y tú la ves seria y dices: ya vas a empezar, ya mejor me voy. Te bañas y te vas y se queda triste. Lo único que necesitaba tu esposa era que la abrazara, le dijera: no te preocupes, mi amor, yo estoy contigo. O al revés, ¿verdad? El esposo con gastos, con presiones de trabajo, llegamos irritados y necesitamos esa voz que nos diga: ¿cómo te fue, mi amor? Y no: ya llegaste con tu jeta, mejor te hubieras quedado en el trabajo. Y no soy profeta, ¿verdad? Estamos maltratando a la novia. Estamos maltratando a la novia. No nos tenemos que centrar en los que no son salvos aún, sino en toda la iglesia, incluyendo a los que no son salvos. Por eso es tan importante cuando tú le testificas a alguien y ese alguien abre su corazón a Cristo, que le demos seguimiento. Quizá a ti y a mí nos enseñaron de una forma muy ruda el Evangelio, pero ahora estamos aquí aprendiendo juntos y tenemos la capacidad. Tú ya tienes la capacidad para escuchar a Dios, para hablar de su palabra, porque tienes el mismo espíritu que yo. Yo no soy más que ustedes aquí. Lo que yo hago aquí es predicar el Evangelio, que tú lo puedes hacer también. Mi espíritu no es mayor al de Suri. Suri tiene el mismo espíritu que yo. Bueno, el de ella está más grandote porque está más grandota y ocupa más lugar. Pero es el mismo. Entonces, ¿tienes la capacidad o no de cumplir Mateo 28, 19 y 20? Y si tú vives con una persona que no conoce de la palabra porque te casaste con ella, sí, etcétera, etcétera, y no le has compartido, estás viviendo con un inconverso, pero tú no le estás demostrando el amor de Dios a esa persona. Así es que háblale de la palabra. Yo he conocido de veras matrimonios que tienen mucho tiempo de estar juntos, uno cristiano y el otro no, y yo les pregunto: oye, ¿por qué no le has hablado de la palabra? Es que no. Pues ¿cómo no? Y hablamos con él y se convierte, o con ella. O hay gente que vive con sus padres y nunca les ha hablado de la palabra a sus padres, y ya grandes los padres. Hay hombres y mujeres que tienen hijos y los hijos no saben que son cristianos y ni conocen de la palabra de Dios porque no les comparten el Evangelio. Entonces, tú y yo tenemos que preparar el camino. Tenemos que conectar a las naciones al plan eterno. Y no me refiero a que vamos a ir a viajar o quién sabe, ¿verdad? Pero tenemos que conectar a las naciones con el plan eterno de Génesis 2.3 y de Mateo 28.19. Génesis 2.3 y Mateo 28.19. Pensemos un momento. ¿Cuál será el deseo de nuestro amigo fiel como novio? ¿Cuál será el deseo
de nuestro amigo fiel como novio? ¿Cómo creemos que le gustaría que preparáramos a la iglesia para su regreso? ¿Cómo crees que él quiere o que le gustaría que preparáramos a la iglesia o a la novia para su regreso? ¿Cómo a ti, varón, cuando viste por primera vez a tu esposa? Dani está ahí, ya me acordé, te vi la cara. Cuando nos presentaron a nuestra esposa así, vestida de blanco, ¿qué hiciste? Ay, perdió sí, ¡ay, órale! Y me llenó de mucha emoción, ¿verdad? Y luego su tío no llegaba con ella. Yo dije, ya me la robaron antes del tiempo. Y fue algo precioso. ¿Cómo crees que a Jesús le va a gustar que tú prepares a su novia para cuando Él venga por ella? Cuidándola. Cuidándola. Eso es tremendo. Cuidándola. Cuidándola. Ese es el amor que tú y yo debemos de sentir por todos. Nuestro prójimo. ¿Verdad? Que yo pueda hablarle a la novia, fíjate, que yo pueda hablarle a la novia sin sacar provecho de ella, para prepararle camino sin lastimarla, sin abusar de ella, sin maltratarla, amándole para que se enamore realmente del novio y no de espejismos que le pueda yo mostrar a ella. Que sepa claramente que el novio en verdad le ama y que espera verla, que espera verla pronto para sentarla a la mesa. Que no se enamore de nosotros sino del fiel y verdadero. Que no se enamore de mí sino que se enamore del fiel y verdadero, quien realmente pagó por ella. Que no diga yo, mírenme a mí, y que yo tenga la iglesia a mis pies. Es que el pastor dijo, y lo que dijo el pastor se hace. Es que el pastor es el único que ora y se sana la gente. Ay, es que los hermanitos tienen mucha lana, vamos a sentarnos hasta el frente, y a los que no tienen mucha lana vamos a sentarnos hasta atrás. Vamos a pedir 3 veces los diezmos y las ofrendas para que no se nos vayan. Vas a tener una vida color de rosa cuando aceptes a Cristo, mentira. ¿Verdad? Si tú no vienes a la iglesia y limpias, híjole, Dios se va a enojar contigo, Espejismos. Espejismos. La novia se tiene que enamorar del novio, no de nosotros, porque tú y yo no somos los novios. Vamos a preparar el camino para que se enamore del fiel y del verdadero, no de nosotros. Cuando tú y yo nos quitamos de esa posición, podemos predicar libremente, porque estamos seguros que el novio la va a aceptar como es. Pero tenemos la obligación de preparar el camino, como lo hizo Juan el Bautista, ¿verdad? Mateo 28, 19 fue la última junta que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Con los 11. Y les dio 3 puntos importantes para que tú y yo reforcemos que podemos predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y estos tres puntos los debemos de ejercer. Número 1, ahí va a salir Mateo 28, 19 y ahí van a estar esos puntos. Número 1, nos dio la seguridad de su poder. Nos dio la seguridad de su poder. Nos dio una comisión y nos prometió una presencia. Número 1,
nos dio la seguridad de su poder, nos dio una comisión y nos prometió una presencia. Esos 3 puntos te van a ayudar a saber que no estás solo. Porque los hombres te pueden dejar, pero el que está contigo siempre va a ser Dios, ¿verdad? Y que tú, el poder de Dios ahora lo tienes tú para predicar, porque tienes una comisión que cumplir y porque Él te prometió una presencia. Esos 3 puntos, guárdalos en tu corazón, porque con esos 3 puntos tú vas a saber que Él está contigo, y que Él ama a la novia, y que tú debes de amar a la novia, y debes de preparar el camino junto conmigo para que el Señor regrese y tenga una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Amén. ¿Por qué? Porque Él desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto enmarca el amor del novio para la novia. Amén. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dice solo algunos? ¿Dice solo los que entren a la iglesia, al edificio? ¿Dice solo los que te caen bien? Ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos de su ayuda para poder ejercitarnos en el amor al prójimo? Porque todo lo que hemos visto a lo largo de estos meses, todo viene a ser un todo, un conjunto para empezar a predicar. Tú ya sabes cómo escuchar la voz de Dios, ya sabes cómo edificar oro, plata, piedras preciosas, ya sabes que no tienes que edificar con hojarasca, ya sabes tú cómo tienes que hablarle a las personas, y ya conoces quién es tu prójimo, y ya sabes quién es la novia, ya sabes cómo debes de pararlas de rumbo para escucharle, y lo que Él te diga transmitirlo a la iglesia, a todos, hasta el más feo y al más guapo hay que predicarles. ¿Sale? Entonces, si te encuentras a alguien en la calle, háblale de la palabra de ahorita, comparte tu experiencia. Una cosa, fíjate cómo hablaba con mi esposa y yo le decía a Dorita: híjole, si te acuerdas, mi amor, aquella vez en la escuela con Dorita, y me dice mi esposa, híjole, y me mató, me dice: y no hicimos nada. Oh, yo sentí así mi corazón, que dije: sí, es cierto, y no hicimos nada. No hicimos nada. ¿Cuántas veces hemos visto injusticias y nos hacemos así como, incluso dentro de la familia, ¿verdad? Pero eso se va a acabar en el nombre de Jesús. Amén. Así es que cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Y si tú tienes en la mira a alguien, ponlo delante de Dios, así sea que digas: ay, no, se me cae el gordo, me cae el gordo. Vamos a ponerlo delante de Dios. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos arrepentimos, Señor, por a veces no tratar bien a la novia, Señor, por golpearla, por maltratarla, Señor, por no saber, Señor, que tú moriste por ella, Señor, que hasta la última gota de tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Y en la cruz del Calvario no hubo distingo de raza, Señor, de posición social, ni de estatus económico, Señor, ni de linaje, ni de nada, Señor. Tú veniste a morir por la humanidad, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas en cada uno de nosotros ese amor, Señor, por el prójimo, ese amor por los que están desvalidos, Señor. Aún, Señor, por los que son tus hijos y necesitan ser acariciados, Señor. Necesitan ser consolados, Señor. Y a veces nos agobian más nuestras actividades, Señor, que lo que podemos hacer por otras personas. Yo te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús,
porque tú nos permites ahora ver este otro punto, Señor, de amar a la iglesia, Señor, amar a la novia, para que presentártela, Señor, sin mancha ni arruga, Señor. Porque yo sé que tú te agradas de esto, Padre, y yo sé que tú nos vas a ayudar, porque somos tus hijos, Señor, y porque nos has capacitado para esto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias te damos, amado Dios, porque eres bueno, Señor, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Diga que está a tu lado, vamos a amar a la novia. Pero acuérdate que tienes que hablar primero a los de tu casa. ¿Sale? Y después, para poder dar ese amor que la gente necesita. Y si hay algo que aún en tu corazón encuentres, hoy en la tarde, mañana o en la semana en tu devocional, ponlo delante de Dios y Él te va a ayudar. Es más, yo sé que el Señor va a empezar a hablarte de lo que necesitas cambiar acerca del amor a otros. Amén. Bueno, vamos a despedirnos, amados.